하나님의 말씀이라는 제목. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero nosotros por mucho tiempo hemos pensado que la palabra de Dios es un libro nomás. Y hemos vivido no sabiendo que tiene el poder que cambia nuestra vida drásticamente. La palabra de Dios tiene el poder que cambia nuestra vida drásticamente. La Biblia es el libro más vendido del mundo y a la vez es el que no se lee a menudo. Es muy conocido. Según un instituto cristiano de estudio, Lifeway Research hizo encuesta a los 1,000 cristianos canadienses. La mayoría de ellos querían glorificar a Dios a través de su vida, pero los que leían todos los días la Biblia eran solo 11%. Si no conoce qué gran poder tiene la palabra de Dios, así dando excusas, no lee la Biblia. Por eso quiero que todos los que están aquí presentes sepan claramente el poder de la palabra de Dios. Nosotros debemos entender cómo es la palabra de Dios. La palabra misma es espíritu y vida. Según la Biblia, Dios usa la palabra para cambiar el mundo material de la tercera dimensión, lo sana y lo crea nuevamente. La palabra de Dios es espíritu y vida. Como es espíritu, es invisible. En el mundo material de la primera, de la segunda, de la tercera dimensión es el material, pero la palabra de Dios pertenece a la cuarta dimensión. Es invisible. La palabra de Dios así trabaja, obrando en la cuarta dimensión y cambia la tercera dimensión. El espíritu está encima del material, por lo que si sea declarada la palabra, el mundo material de tercera dimensión debe ser transformado o eliminado. Lo que está en la dimensión superior, lo que está en la dimensión inferior debe obedecer a lo superior. En nuestra carne ha entrado el espíritu. Por eso a los enfermos nosotros decimos, fuera la enfermedad, sea fuerte, sea sano, fortalecido. Entonces el espíritu habla a la carne a la tercera dimensión. Entonces este mandamiento entra en mi cuerpo y obra el espíritu. Lo más importante es aceptar la palabra de Dios en mi corazón y es usar orando. Jesús dice, tú estás en mí y tu palabra está en mí. En todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Pidiereis todas las cosas que será hecho. La palabra es espíritu y vida. Teniendo la palabra de la cuarta dimensión y lo buscamos, el mundo material de tercera dimensión debe seguir. Entonces la palabra es gran poder. En Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como la palabra de Dios no es material, sobre el caos, sobre desorden, el Espíritu Santo de la cuarta dimensión se movía y lo sanó y lo corrigió.
y su espíritu también no pertenece a la tercera dimensión. Usted murió y creyendo en Jesús vivificó. Entonces, su oración, su poder, su mandamiento tiene gran poder. Jesús dijo a Nicodemo, si no nacieres de agua y del espíritu no tienes nada que ver, pero el que nace de espíritu, como el viento que es invisible, aunque es invisible, a través del cual hace grandes obras. Porque Él dijo y fue hecho. Si todas las aves, en Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nosotros, alrededor de nosotros, nuestro ambiente, nuestra vida, también a esas cosas debemos hablar. El diablo fuera, la maldición fuera, todos los problemas dolorosos sean solucionados. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nosotros no así rogar, sino también debemos saber mandar, dar orden. Que nosotros así estamos muy bien entrenados, pedir, dame, no entendiendo qué dar. Sí, debemos pedir, no, pero no rogar, sino a través de la palabra de Dios debemos pedir. La sanidad, danos. En el nombre de Jesús, fuera la enfermedad, fuera. Así, mandando, debemos hablar. La maldición y la pobreza, fuera. Es la promesa de Dios. Entonces, la pobreza y la maldición sean eliminadas, sean echadas. Así tenemos que hablar. Mandar, entonces el espíritu de prosperidad nos viene. En Salmos 147, del 15 al 18, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como en ceniza, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Las obras del diablo siempre son hechas por la palabra. Así, superando el espacio y el tiempo, y lo logra la palabra de Dios. El poder de la palabra tiene gran poder. Nos hace soñar y destruye las obras del diablo. Así tiene ese poder. John Rocco, según él, la Biblia es la mayor bendición que Dios nos dio al hombre. Según Daniel Webster, el fracaso y el éxito de un país depende cuánto lee la Biblia el pueblo. La Biblia contiene el Espíritu de Dios. Para encontrarnos con Dios, entonces si nos encontramos con la Biblia, podemos encontrar a Dios. La Biblia es Dios mismo, lo debemos saber. La palabra de Dios tiene gran poder. Si usted es así captado por la palabra de Dios y lo tiene en su corazón, la palabra misma, según esta palabra misma, su ambiente será transformado, cambiado. La palabra de Dios así mora en nuestro corazón y domina nuestro ambiente. 3 billones israelíes salían de Egipto, no tenían nada de arma, no estaban armados, pero el gran ejército de Egipto así venían a atacarles.
a través de Moisés, el pueblo israelí, no teniendo espada ni teniendo lanza, pero ellos tuvieron la palabra. Esa palabra es viva y eficaz. Entonces, resistiendo a la palabra, todos así quedaron destruidos, rotos. Así es tan importante la palabra de Dios. Moisés al pueblo israelí así cobarde le dio la palabra de Dios. En Éxodo 14, del 13 al 14, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta es la palabra. El siervo de Dios le dio al pueblo la palabra de Dios, y recibiendo, aceptándolo el pueblo, obedeció y no fue cautivo. Del 15 al 16, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entré los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y envolvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Solo por la palabra, sí se hizo esa obra. Dios mismo habría podido hablar, pero no lo hizo. A través de ustedes, a través de Moisés, así Dios habla. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel. Entonces Moisés mandó y fue separado, dividido el mar Rojo. ¿Por qué Dios les entregó esta Biblia a ustedes? Les entregó como regalo. La razón por la que les dio como regalo, leyéndolo, meditándolo, que sepa, entienda la palabra de Dios, y confiando en esta palabra, si usted ora y manda, entonces su vida será diferente, se diferenciará. Orando, habla, manda. Orando y lo usa, entonces en su vida vendrán cambios. El problema es que la gente no lo usa, no lo aplica en su vida cotidiana. Así lavando los pies y comiendo, no lo usa, no lo aplica. La razón por la que Dios nos entregó la palabra para que nos traiga el gran cambio en nuestra vida, porque leyendo la Biblia nos da nuevo sueño. No soy nada, ¿qué voy a hacer yo? Pero leyendo la palabra, me da en el futuro el nuevo sueño. Que veamos a Abraham. Abraham así vendía los ídolos, no tenía nada que ver con Dios, pero Dios le buscó, Dios le encontró, y hablando con Dios, Abraham llegó a tener sueños. Tú que vayas a Caldea, Ur, y te bendeciré, te multiplicaré. Así, teniendo conversación con Dios, él llegó a tener un nuevo sueño en el futuro. Si nosotros a través de la palabra de Dios, si tenemos nuevo sueño, a través del cual se renueva nuestra vida. El sueño es el deseo, el querer del futuro. Si lo tiene en su corazón, este querer se cumplirá. Entonces, la palabra le hace soñar, les hace tener sueños.
Todos los países que creen en el Dios, no son colas, sino son cabezas. Históricamente es así. El pueblo israelí, así saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, entró a la tierra de leche y miel. Porque Dios le dio esa palabra, le dio ese sueño. La tierra donde fluye leche y miel es la tierra muy hermosa. Todo el pueblo, así mirando esta tierra, venciendo todas las dificultades, llegaron a entrar. Ustedes también estudiando y entendiendo la palabra, la cual así le dará las visiones y sueños de la tierra donde leche y miel. Leyendo la palabra les da la fe. Si se viste de la fe, entonces será hecho como has creído. Si leyendo la palabra, así llegan a conocer la voluntad de Dios, y según la voluntad de Dios así vive, entonces tendrá la bendición de Dios. La palabra nos da vida y es el poder que destruye obras del diablo. Si nosotros confesamos la palabra de Dios, se convierte para nosotros en vida. Si voy a ser prosperado, así, entonces como usted ha hablado, según lo que usted ha hablado, será hecho. Si una vez sale la palabra de su boca, se convierte en la energía y lo logra y lo cumple. Entonces el regalo muy importante, la palabra de Dios, en Romanos 1, del 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más justo por la fe vivirá. Así, teniendo con la palabra de Dios, podemos vivir en el aire que vamos a vivir. ¿Con qué vamos a vivir? Con la palabra, con la fe que es dada. Dios quiere que nosotros... ¿En qué crees? No sé. ¿En qué crees? Sí. Las promesas que están en la palabra de Dios. Juan Carlos Ortiz, el pastor, siempre sufría de la migraña, así muchas veces sufría mucho, a veces se desmayaba en el púlpito predicando. Y un día, leyendo Colosenses 2:13, así le acercó, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y esa palabra le así acercó como un lema. Y el pastor así sufría por la inferioridad y la condenación. Y leyendo la palabra, así escuchó la voz del Señor. ¿Qué es tu problema? ¿Sabes qué es tu problema? Tú has sido perdonado, yo te perdoné, yo te acepté, como hijo de Dios. ¿Por qué tú mismo no te aceptas? ¿Por qué a ti mismo te insultas? ¿Y por qué te desesperas? ¿Tú eres más grande que yo? Yo te perdoné. Entonces lo aceptes. Tú aceptas el perdón que le di. Entonces, pensando en eso, el Señor me dice que yo soy perdonado. Entonces, él pensaba que tenía que hacer algo, algunas obras para ser perdonado. Pero el Señor dice, tú, no es necesario hacer algo, no es necesario que hagas algo. Yo te perdoné.
pagué todos tus pecados, pagué todas tus deudas. Debemos aceptar lo que hizo el Señor. Si el Señor nos dice, eres perdonado, entonces gracias, lo acepto. Así tenemos que hacerlo. No, es que no merezco ser perdonado, soy malo. Entonces eso es negar lo que hizo el Señor Jesús. Entonces él llegó a entender la gracia del Señor y entendió y así decidió, tomó la decisión de no así escuchar la calumnia del diablo. Entonces se desapareció esa migraña. La condenación sí viene, pero lo podemos vencer por la palabra de Dios, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es pan de vida. Después de haber sido así salvado, leyendo la Biblia, nosotros empezamos a crecer. Para crecer necesitamos la Biblia, que es pan de vida, pan espiritual, el alimento espiritual de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así dijo Jesús. Jesús fue llevado a la tentación del diablo. Tenía mucha hambre. Entonces el diablo le dijo al Señor, tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Por qué no lo conviertas en pan? Entonces Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es como pan de vida. No es como una teoría. Si nosotros comemos la palabra, eso tiene efecto de comer pan. Si lo tenemos en el corazón, podemos ayunar, o podemos hacer la oración con ayuno. Si tenemos la palabra, podemos ayunar así fácilmente, con poder. Si no la tenemos, no podemos ayunar. Nosotros también podemos vivir a través de la palabra, tomándolo como nuestra pan de vida. Si oramos, así realmente nos producen panes. Porque en el desierto, Jesús, en el campo, ¿qué hizo? Con 5 panes y 2 peces, así alimentó a muchos, a la multitud muy grande. De nuevo se produció, así partiendo, así más de 10,000 personas saciaron, y recogiendo los que sobraron, eran 12 cestas. Ustedes también. Nosotros siempre debemos pensar en que Dios está viviendo con nosotros. No lo debemos considerar como una historia antigua. El mayor problema es que los que creen en Jesús, los que han llegado a ser salvos creyendo en Jesús, no así creen en Dios, que Dios vivo que está conmigo, sino es que es como un personaje antiguo. Ahora mismo podemos así pedir ayuda. Debemos que tener la realidad. No, la Biblia no es una historia antigua, sino es la realidad, que es la presente, que tiene la... En 1 Pedro 1:23,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra que vive y permanece para siempre entra en nosotros y nos salva. Si lo tenemos en nuestro corazón y lo usamos, es magnífico. El pecador puede ser perdonado. Por su llaga fuimos sanados. Si lo tenemos en nuestro corazón, los enfermos pueden ser sanados. El material también. Dios está con nosotros en todas las cosas que tengas sobreabundancia, para que sobreabundes en todas buenas obras. Si lo tiene esta palabra, usted así será bendecido sin cesar y puede llevar la vida de compartir a todos. En Efesios 1, del 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos selló y nos hizo que fuéramos hijos de Dios. La palabra de Dios es esa arma que vence al enemigo. Mientras vivimos en este mundo, no tenemos armas contra el diablo. Con la arma así física, con la arma así incorrecta, matan a sus miembros de la familia. Pero para nosotros la palabra es la arma para nosotros. La palabra es la luz y destruye las tinieblas del diablo. Yo soy la luz, así dijo Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz así alumbra, entonces la oscuridad se retira. La palabra es la luz, Jesús es la palabra, Jesús es la luz. Enciendo la luz, se desaparece la oscuridad. La oscuridad no puede vencer a la luz. Si alabamos y oramos a través de Jesús, si mandamos, todos los poderes de las tinieblas se desaparecen a los 7 caminos. Ustedes deben así dejar la inferioridad y no olviden que ustedes tienen la lámpara de la luz, alabando, leyendo la Biblia. La luz es real para su vida y se desaparecen las tinieblas del diablo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que clamar la palabra claramente en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora mismo, no en postreros días, sino ahora mismo, si tú confiesas con tu boca, entonces tu camino es prosperado y todo te saldrá bien. Moody era el gran predicador que en su edad de 4 años él perdió a su padre, ni tuvo buena educación. Él así trabajaba como vendedor de zapatos, pero así fue convertido al Señor. Él oró así fervientemente y
Él dijo, él todos los días siempre leyendo la Biblia y confió solamente en Dios. Él no se graduó de seminario de teología, no tuvo ningún diploma, no se atrevió de entrar en la universidad tampoco. Solo leyendo la palabra de día y de noche, meditó la palabra. Entonces nadie conocía mejor que D.L. Moody. Y muchos así acudían su iglesia. Pero así según su currículum vitae es 0 punto. Entonces la palabra de Dios tiene sabiduría, prudencia, todo. Así la palabra de Dios nos hace que nosotros seamos sabios, prudentes. Según Torrey dice, Moody no estudió la teología, pero yo digo que él sí era mente erudito, porque cada madrugada él se levantó a las 4 de la mañana, estudió la palabra de Dios. Él no tenía nada conocimiento de ciencia, filosofía, literatura, moda ni tendencia, pero él sí supo bien de la Biblia. Sí, aunque perdamos todo, nosotros si tenemos la palabra, podemos soñar todo, esperanza y palabra y sueños. Charles Spurgeon, según él, las promesas de Dios no son dadas para mirarlo, sino para aplicarlo. No traten las promesas de Dios como objetos antiguos del museo, sino usen como la fuente de consolación de cada día. La palabra de Dios es poder y tesoro, por eso debemos leer todos los días la palabra de Dios, aplicar, buscar el beneficio de la palabra y disfrutarlo. La solución de todos nuestros problemas está escrita aquí en la Biblia. Ay, no me entretengo de la Biblia, pero si usted ora al Espíritu Santo, Él mismo le va a enseñar, en los negocios, en sus tiendas, deben así leer la palabra, y los médicos para trabajar mejor deben leer la palabra, y la ama de casa así como debe leer, debe buscar el camino de cómo poder así hacer bien las cosas de la casa. No, hasta así ama de casa debe así buscar la palabra, pero si la palabra no es usada en este sector de vida, no servirá de nada. Entonces, la palabra es la base de la espíritu de la cuarta dimensión. La palabra y la Biblia son uno. Transforma, cambia y crea. Es el poder de Dios. La palabra es tesoro que no se puede valorar. Aunque pierda todo, si tiene palabra en el corazón, la cual es nuestra esperanza y victoria.
가슴에 품고 usted teniendo la palabra de Dios en su corazón, 넘어가고 깨달으시면 깨달으신 대로 감사하고 그 말씀을 생활해 si entienden y lo aplica en su vida 생활의 변화가 y lo practica, entonces el gran cambio vendrá a su vida, en su vida. 그 모습을 말씀을 통해서 바라보고 Debemos mirar la palabra, creer en ella y confiesa con su boca. 하나님께서 우리의 믿음대로 될지 Entonces Dios nos dirá, como has creído será hecho. 하나님께서 말씀한 것을 사랑하는 자여 Realmente en el presente, en la presente, Dios nos dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. 현재에 그렇게 되라는 것입니다. No hace 2000 años, sino 말씀과 ni tampoco después de los 2000 años, sino ahora. La relación que tenemos con Dios 훗날에 일어날 것이라고 생각하면 안 되는 게 es del presente, de la presente, 내가 지금 그것을 소유하고 그 속에서 복을 받고 de ahora. 하나님의 사업에 Y ahora mismo en nuestra vida tenemos que saber que podemos tener la bendición que da Dios. 가진 가장 큰 축복이 하나님 La mayor bendición para los cristianos es la palabra de Dios. Desde ahora, si usted abriendo la Biblia, piensen que están abriendo la caja de tesoro, que piensen, consideren que que tiene la solución 하나님 역사가 일어나는 것입니다. en ella. 원수가 너 오른뺨을 치면 El enemigo, 오리를 가지면 심리를 가고 si te pega a la derecha, des a la izquierda. Si te pides 5 pasos, entonces vayas 10 pasos. Ay, Señor, ¿cómo me dices eso? No es fácil. 오리를 가지면 심리를 가라. 왜 그렇게 하겠습니까? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Pero vean, si lo hacen, 100억대의 재산을 동생하고 안 나누겠다고 하다가 총에 맞아 다 죽어버렸어요. los hermanos entre ellos se pelearon y se mataron por la herencia de los padres que les dejaron, porque ellos no querían compartir. 동생은 74살이니까 형은 El hermano menor tenía 74 años y el hermano mayor tenía 83 años, 84 años. 주라 그러면 돌려줄 것이요 후이디에 눌러 흔들어 넘치게 해서 않게 주리라고 한 말씀도 있고 우리를 가자는 심리를 가자는 말씀도 있는데 그대로 했으면 지금도 행복하게 Así, ellos sí hubieran dado, ellos vivirán felizmente, pero no tenía la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces, todos murieron. 모략과 재능이 얼마나 크다는 것을 알아야 되겠습니다. Nosotros debemos saber 말씀이 시키는 cuán grande es 해보자. 그리고 나가 que da la palabra, 소리 안 들리고 소년 잡히는 없어도 하나님이 cuán grande es la prudencia y la sabiduría que da la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. 요나가 물고기 배 속에서 Sí, vive en su, 것처럼 살아있는 말씀이 여러분 속에 있는 것이요. la palabra viva misma está en ustedes 되어서 y sale de su boca, se convierte en la energía y la cual se manifestará. 우리의 관계가 후말리장처럼 멀리에 있다고 생각하지 마십시오. La relación que tenemos con Dios no está lejos. 후말리장처럼 멀리 있지만 Sí, en el mundo tercero sí está lejos, pero en la cuarta dimensión, Dios en mí, yo en Dios, es el 시간적 acontecimiento de ahora, porque no tenemos así división 공간적인 차별이 없으면 del espacio y del tiempo. 우리가 Entonces, ahora, 가르쳐줘야 되겠습니다. ¿cómo debemos vivir 감사히 en la palabra de Dios? Tú permaneces en mí y tu palabra permaneces en mí. 구하고
tú permaneces en mí, crees en 거하는 사람이고 내 말이 너희 안에 거하면 y mi palabra está en ti. 원하는 대로 구하라. Todo lo que pidieres, 그러면 받으래요. todo lo que pides, así 하나님의 은혜의 recibirás. 동산이 기다리고 있습니다. 오르다 여러분 Les está esperando el huerto 가슴 hermoso, 예수님이 같이 계시기 때문에 como Jesús está con ustedes. 약속을 믿음으로 구하면 Si pedimos, entonces tendremos respuestas creyendo en Jesús. Ocurrirán milagros que no podemos imaginar. Vamos a cantar todos juntos un himno. 자랑하는 자는 Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de El que se gloría, gloríese en el Señor. Dios prohíbe que el hombre se jacte y se gloríe y se enaltezca, porque Adán y Eva fueron engañados por la tentación de enaltecer del diablo y retaron a ser iguales que Dios, por lo que ellos mismos y sus descendientes, cuyas vidas quedaron arruinadas. Y además tentó a Jesús, que no comió 40 días y 40 noches, diciendo que le haría igual que Dios. Por eso Dios ha hecho que el hombre siempre conozca y comprenda de lo vil de sí mismo, para que viva temiendo a Dios, confiando en el Señor y siendo humilde, conociendo lo débil de sí mismo más que lo fuerte. Dios es el único poderoso en los cielos y en esta tierra. A este Dios debemos adorar y alabar. No debemos tener otro objeto para alabar y adorar igual que Dios. En Génesis 1 del 1 al 2 dice: Nuestro Señor es creador y el que se mueve. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es que la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el Todopoderoso. En Juan 11, ahí está la historia de Lázaro, a Lázaro que llevaba 3 días muerto y que ya hería. A este Lázaro dijo Jesús: Lázaro, sal. Sí, dio a él la vida, a este muerto, que estaba muerto. Y también en la boda, en la fiesta de boda de Canaán, también él convirtió las aguas en el vino. Veo esa botella de vino. Los que no conocen bien, había un hermano que no sabía bien de creer en Jesús. Me envió 2 botellas de vino como regalo. Sí, estaba agradecido. Como regalo de esta fiesta nacional Chuseok de nuestro país. Entonces lo envolví de nuevo para enviárselo como regalo. Todos esos acontecimientos
nos muestran que es el Señor que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces nosotros, ¿qué es nuestra identidad? Nosotros que fuimos escogidos por Dios, ¿qué identidad tenemos? 1 Corintios 1:26, considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hace unos días, en una entrevista de televisión, para desarrollar este país, Corea, debe haber muchos cristianos intelectuales y que deben dirigir este país. Pero no dije amén a esta entrevista. Porque los que han contribuido al desarrollo de este país son medianos, son de clase mediana. No son todos todos ellos tienen buena educación y son nobles, son normales, son de clase mediana. No hay muchos sabios. Lo siento por lo que digo, y a todos ustedes. Entre ustedes no hay muchos sabios. Si ustedes hubieran así sabios, no confiando en sí mismo. No hay muchos poderosos. Si son hábiles, si no hay muchos que es lo hábil, que es lo hábil. No hay muchos que tienen buena familia. Entonces, el individuo, la sociedad y el país que creen en Jesús, ¿cómo es prosperado? No porque por nosotros mismos, sino en nosotros tenemos a Jesús. ¿Quién se va a competir contra Jesús? Y este Jesús está en nosotros y a este Jesús le servimos y le adoramos, aunque fuera lo más vil, lo más menospreciado, puede ser prosperado, puede ser respetado. El Señor nos dice que el que se gloríese en el Señor. Nosotros tenemos que gloriarnos por el Señor. En 1 Corintios 1, del 27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge lo necio para avergonzar a los sabios. Y eso es la prudencia de Dios. Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué? Porque Dios lo escoge. Lo vil y lo menospreciado es exaltado, es respetado. Escoge lo que no es para exaltar más que lo que es. Dios exalta y lo usa al que confía en Dios. Como Dios es todopoderoso, omnipotente, si es puesto en las manos de Dios, como igual que Dios,
tiene ese poder. Entonces los que creemos en el Señor, confiando en Dios, podemos tener ese pensamiento positivo de yo puedo, si intento yo podré. No soy débil, no puedo, yo no puedo, no se puede. Si lo dice, sí, no se puede. Aunque somos débiles, no sabios, pobres, tenemos hambre. Si una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, por este Jesucristo debemos ser convertidos nuestros pensamientos de manera positiva. Si yo puedo, aunque yo no puedo, con el Jesús yo puedo. Yo soy menospreciado, pero con la sabiduría de Jesús yo lo podré. Si lo confesamos con nuestros labios, el Señor nos dará el sueño con el cual que debemos vivir, el que queremos en nuestro corazón. No hay nadie que no tenga algo que desee en su corazón. El pueblo que no sueña, el pueblo que no tiene sueños, perecerá. Está diciendo, todo el mundo, todos nosotros tenemos este sueño. Entonces, si lo entregamos a Dios, Dios nos dará la fe para que este sueño sea realizado. Dios quiere que todo el mundo, todo su pueblo, viva cumpliendo su sueño, realizando sus sueños. En Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y en la honra precede la humildad. Nuestra vida delante de Dios, ¿qué es de verdad delante de Dios nuestra vida? Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros fuimos llamados por Dios y Dios nos puso en el Señor, en Jesús. Hace siglos nos vio, nos llamó, nos entró, nos metió en el Señor, en Jesús, en el seno de Jesús. Nos puso. Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús es de Dios, ha nacido de Dios y para ayudarnos vino a esta tierra. Jesús está con nosotros como sabio, como justo, como santo, como redentor. Por eso, cualquier cosa que hagamos, nos da la sabiduría de Jesús, no humana, sino la sabiduría divina. En cualquier cosa podemos usar esta sabiduría divina, porque Jesús es uno con ustedes. ¿Dónde está Jesús? En mí, en mi seno, en mi interior. Y Jesús ha salido de Dios. Jesús ha venido para ser nuestra sabiduría, para ser nuestra justicia, como si no hubiéramos pecado de ninguna vez. Y esta justicia nos hace, este Jesús
y también nos hace la santidad. Tenemos vida eterna. Nos vino como Redentor para nosotros. No estamos solos. Nosotros plus Jesús. Nosotros más Jesús. Nosotros más Jesús. Jesús más nosotros. Entonces podemos llevar esta vida de manera sabia, justa, justificada, como podemos ser reconocidos como no hubiéramos pecado de ninguna manera, porque esa santificación nos da Jesús, y este carácter de Jesús se hace nuestro. Somos así redimidos, no somos abandonados ni desamparados. Entonces, el que se gloríese en el Señor, porque la cosa de Jesús ha llegado a ser mía, porque de todos modos yo tengo esa sabiduría que me da esa santificación, esa justicia. Yo soy salvo, no por nosotros mismos, sino por la ayuda de Dios. Hemos llegado a ser este hombre. Entonces, el que se gloríese en el Señor, no por mí mismo, debe gloriarse. Jeremías 9 del 23 al 24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, y que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. El que se gloríese del Señor, de Dios que está con él. No se gloríe en su valentía, en su sabiduría, en sus riquezas. Lo que ustedes pueden gloriarse. Alabarse en entenderle y conocerle que Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dios Padre está con nosotros, por eso tenemos esa bendición de ser prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entre los discípulos que están escritos en la Biblia, un discípulo más como elevado es el maestro, el apóstol Pablo. Pablo, ese hombre, fue escogido por Dios como apóstol, pero él había sido perseguido mucho. Nadie le llamaba como apóstol. Pablo, tú no eres así apóstol real, verdadero, así decían. Pero Pablo era humilde y entregando su vida, evangelizaba. Y luego, al final, teniendo el permiso de Dios, que no era menos que los 12 discípulos, y él era como escogido por Dios y se gloriaba. Aquí se está
después de Dios, después de haberle hecho como apóstol, Dios le estaba cuidando más para que no fuera soberbio, arrogante. De eso lo debemos aprender. Cuando muchos así pensaban mucho, pero él decía cómo se defendía, como dijo. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como al loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera loco, con la confianza de tener de qué gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro sea atrevido, hablo con locura, también yo lo sea. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1 3 veces, he sido azotado con varas 1 vez, apedreado 3 veces, he padecido naufragio 1 noche y 1 día, he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Porque le menosprecian la gente, aunque yo por si fuera loco, como loco hablo, yo también puedo gloriarme. Comparando con esos así grandes apóstoles, ¿qué me falta? Se está diciendo. Como ustedes han escuchado lo que leímos, sí, han tenido mucha tribulación, muchas dificultades, pero confiando en Dios, pero no se gloriaba por sí mismo, sino como buen siervo de Dios. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damascenos para apresarme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Como Pablo no aprendió directamente de Jesús, apóstol Pablo no es verdadero apóstol, como lo decían, y está defendiéndose de sí mismo, que cómo obtuvo ese conocimiento. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él fue al tercer cielo.
no así se dio cuenta si estaba durmiendo o si subió a despierto al tercer cielo. Pero lo que hace cierto es que él fue al tercer cielo. Yo conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él fue al tercer cielo, al paraíso. Él escuchó, oyó palabras inefables. Nunca tuvo así duda del paraíso. No en el cuerpo o fuera del cuerpo. Aunque no sé así discernía, pero fue al tercer cielo a través de su historia. Dejando nuestro cuerpo, podemos saber que el tercer cielo nos está esperando. Aunque nosotros tengamos muchas dificultades, la esperanza que tenemos es que nos espera ciertamente, sin falta, este cielo, el reino de los cielos de Dios. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Él así sufrió mucho, padeció mucho. Él así sanaba a todos, así poniendo sus manos, pero él estaba así sufriendo por enfermedades. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué apóstol? Él no nos dijo qué enfermedad tenía, pero que era una enfermedad fatal. Yo así me parece que él tenía una enfermedad ocular. ¿Por qué yo pienso? Porque él no escribía él mismo directamente, sino siempre le así ordenó a alguien que lo escribiera. Si tuviera buena vista, ¿por qué no lo habría él escrito directamente él por sí mismo? Entonces me imagino que él tuvo una enfermedad. Y para que la grandeza de la revelación, él así tuvo un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, para que él no se fuera, no se él no se enaltezca. 2 Corintios 12 del 17 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ustedes sí quieren muchas revelaciones, grandes revelaciones, ¿no? Sí tenemos ese tipo de revelaciones, esas grandes revelaciones. Mírame, mírame, mírame. Y así entra la soberbia en nosotros, en nuestro interior, y para disminuir esa altura, Dios nos toca. Si estamos sufriendo, nos hace orar mucho. Entonces, si quiere tener grandes revelaciones, muchas revelaciones, y vivir así con dolor, no sé si habrá alguien, pero a mí preferiría vivir poca revelación y con sanidad. Dios no quiere que nuestro pueblo esté enfermo, porque en su ministerio
de dar perdón simultáneamente a la vez. Siempre daba sanidades, siempre sanaba, curaba a los enfermos. Juntamente con el perdón siempre daba sanidades, siempre sanaba a todos. Entonces, si ustedes no tienen grandes revelaciones, ustedes deben insistir que sean sanados. 명대로 살아야 되는 것입니다. Sí, tenemos que vivir sanos según nuestra vida. Los enfermos vienen para tener mi oración, que tienen miedo, pero si quieren recibir mi oración cualquier tiempo que venga, con la oración puede ser sanado, orándonos juntamente pueden ser sanados, y esa oración que suplica le toca a Dios y el cual nos puede sanar. Para que la grandeza de la revelación no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si somos orgullosos, si somos soberbios, Dios se aleja. Cuando estamos débiles, agarramos a Dios, entonces la gracia de Dios no nos aleja y permanece. Debemos orar. Si nos ponemos orgullosos, no oramos, para que no seamos enaltecidos, para que no seamos soberbios. Debemos orar. Cuando Israel tenía guerra contra los madianitas, Dios le dijo a Gedeón que llevara solo 300 hombres entre 32,000 hombres que le seguían. Solo 300 hombres. La razón era para que no se gloriara diciendo que yo gané esta guerra por mi fuerza propia. Dios abomina el hombre soberbio, el hombre que se enaltece. Sí, Dios quiere que nosotros se alegra por nuestro éxito, pero si se enaltece, Dios lo abomina. Jueces 7:2. Hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Confiando en el poder de Dios, debe gloriarse. En Proverbios 6, del 19 al 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hay ese hombre soberbio, Dios lo odia y lo abomina. Y el que hace mentiras, habla mentiras, Dios lo abomina.
Las manos que derraman sangre inocente, el que mata al que no tiene pecado, y a él Dios lo abomina. Dios lo odia, Dios lo abomina, esas cosas. La soberbia es lo que Dios odia y abomina. El Señor salvará al pueblo afligido y humillará los ojos altivos, así está diciendo en la Biblia. El maestro Pablo recibió de manera armoniosa el conocimiento de la palabra y la experiencia espiritual. Como hombre no habrá quien haya viajado por el mundo espiritual y lo haya experimentado como Pablo, pero para que no sea orgulloso, soberbio, en la carne ni en el espíritu le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. El dolor incesante de la carne le hizo entender que él era hombre y mero hombre y no se podía él sustentar y siempre lleve esa vida humilde. Y esa vida humilde Dios quiere que lo llevemos en nuestra vida. Debemos servir a este Dios único. Y así debemos humillar. Si estamos humildes, si somos humildes, Dios, Jesús mismo, no será nuestra justificación, nuestra santificación, justificación, redención. Y seremos prósperos en todas las cosas que tengamos al lado. Así como prospera nuestra alma y llegamos a tener sueños, fe, y tendremos confesiones de labios y sucederán las obras de Dios, milagros de Dios. Nosotros somos gentiles, pero gracias a la obra del apóstol Pablo llegamos a ser cristianos por su obra, gracias a su obra del apóstol Pablo. Como su revelación, su ministro era tan grande, Dios le envió mensajero de Satanás, un aguijón en su carne. Como les así sufría mucho por ese aguijón, él siempre pedía ayuda y recibía la ayuda de Dios y siempre era humilde, no era soberbio delante de Dios, era bueno, así vivió. Entonces Dios, el Señor, le bendijo hasta el fin. Y nosotros, en este mundo, no debemos ser soberbios, arrogantes, que nos humillemos por nosotros mismos y confiemos en el Señor. El Señor nos hace la sabiduría, la justicia, mi santidad, mi salvación. El Señor es mi salvación, mi justicia, mi santidad. No porque yo soy bueno, sino que Jesús, el Señor, ha entrado en mi interior. Por eso Jesús y yo somos uno. No porque nosotros merecemos, sino Jesús vive en nosotros, en nuestro interior. Por la gracia de Jesús hemos llegado a ser buenos, ser prosperados. Si no somos arrogantes ni soberbios, Jesús puede estar con nosotros. Aunque no nos graduamos de buena universidad, no podemos llevar esta vida de primera clase, pero la sabiduría de Jesús nos hace vencer a todas esas cosas. Jesús es su educación, su propiedad, su riqueza, su gloria, su todo de todo.